¿Listo para una película que desafía tu propio comportamiento y tus pensamientos más profundos? Esta obra te lleva a cuestionar la fuerza de tus experiencias pasadas y la posibilidad de que tu subconsciente, a veces más poderoso que tus impulsos conscientes, emerja para desmantelar todo aquello que amas o anhelas en la vida. En este film se exploran las cicatrices de la infancia, demostrando que esos traumas, lejos de ser nimiedades, son rocas de inseguridad y dolor que, aunque intentes aparentar que todo está bien, te arrastran inexorablemente hacia un abismo del cual pocos logran escapar. ¿Te atreves a adentrarte en esta reflexión cinematográfica sobre la naturaleza humana? Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno incertidumbre y emociones a flor de piel. Ralphie, un conductor de Uber que observa a una madre lactar en el asiento trasero de su auto, puede pasar fácilmente como un pervertido, pero en cuanto vemos que la madre se da cuenta de que es observada, exige que detenga el auto y lo gritó horriblemente, sin saber que sus pensamientos estaban lejos de ser lascivos. Estaba observándola porque lo hacía recordar a su novia, Sal, quien junto a él esperan a un nuevo miembro de la familia. Sal y Ralphie son una pareja joven que está formando una familia. Ralphie fue despedido recientemente de su trabajo, por ello está tratando de buscar ingresos como Uber mientras Sal trabaja en un mini market en donde no está del todo a gusto. La rutina de Ralphie es trabajar todo el día, hasta la tarde, que es cuando va al gym, donde se ve cómo pone empeño en cada ejercicio y al final se compara frente al espejo para ver sus resultados. Después de esto pasa por Sal al mini market y van a casa juntos, el día a día de una pareja que intenta sobrevivir. Ralphie, aunque no lo demuestra, está muy estresado por la falta de dinero en casa y como cada vez que Sal va al médico le piden más exámenes y controles que no pueden costear. Es tan así el estrés que perjudica su vida sexual como pareja. Por un lado, Ralphie tiene la mente en otra parte todo el tiempo y por otro lado, Sal siente que ya no es atractiva a los ojos de Ralphie. Ella es honesta con Ralphie y le recuerda que él fue quien decidió seguir adelante con esto y que tan cerca de la fecha de nacimiento es tarde para detenerse a pensar. Ralph está experimentando días cada vez más estresantes, donde su enojo está a flor de piel. Él, al ser una persona tranquila, logra controlarse y libera toda esa energía negativa a través del ejercicio. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada en el gimnasio, ya que un hombre más musculoso ha llegado, desafiando sus esfuerzos en las pesas y menospreciando sus logros. Aunque Ralph es un hombre pasivo, no puede evitar que su obsesión por este hombre crezca, al mismo tiempo que se obsesiona con mejorar su apariencia física. Un día, en el estacionamiento del gimnasio, Ralph se encuentra con su amigo Jason, quien le ofrece no solo medicamentos sin receta, sino también unos zapatos. Dado que está corto de dinero, Ralph decide comprar solo las drogas. Jason, al notar la preocupación de Ralph, le recomienda un grupo de apoyo al que él mismo asiste y lo invita a la próxima reunión que tendrá lugar esa noche. En la reunión, Ralph es presentado por Jason al grupo de hombres de diferentes edades que conversan y socializan entre ellos. Los miembros del grupo reciben a Ralph de manera cálida, haciendo preguntas personales para conocerlo mejor. Durante la reunión, Dan, el líder del grupo, aconseja a Ralph que compre un filete para él, pero al notar la falta de recursos económicos de Ralph, este último declina afirmando que no tiene hambre. Sin embargo, Ralph sale a su carro y se conforma con una barrita energética, que es lo único que ha consumido durante el día. Posteriormente, Dan invita a Ralph a su residencia, donde suelen llevar a cabo estas reuniones. A pesar de que Ralph originalmente debía ir por Sal, decide dirigirse a la casa de Dan en su lugar. Al llegar, Ralph se da cuenta de que los testimonios de sus compañeros se centran en la vida célibe y le sorprende descubrir que todos han renunciado a sus familias para mudarse con Papá Dan, como lo llaman. Dan se refiere a los jóvenes del grupo como sus hijos. Durante la reunión en la casa, observamos cómo los hombres sentados en círculo recitan frases de aliento para aumentar su autoestima y apoyarse mutuamente. Ralph queda impresionado por la dinámica del grupo y tras explotar la casa, descubre un estudio. Se sienta en el escritorio y, al abrir un cajón, encuentra un arma. Mientras la examina, Dan entra en la habitación y, lejos de asustarse, le asegura a Ralph que no hay problema. Dan reconoce la dualidad de Ralph
mencionando que sabe que tiene la capacidad tanto de crear como de destruir. Estas palabras convencen a Ralph de que este grupo es el lugar al que pertenece. Después de regresar a casa con nuevas ideas tras la reveladora reunión, Ralph se encuentra transportando a un niño en un viaje de Uber. El niño inquieto habla con su madre por teléfono. Ralph, al notar la preocupación del niño, decide compartir las mismas palabras de aliento que aprendió en el grupo, animándolo a ser fuerte y capaz de superar cualquier circunstancia. Cuando el niño se baja del auto, olvida su celular, y es en este momento que Ralph se debate internamente sobre si devolver el teléfono o quedárselo. Finalmente, opta por quedárselo. Lo empeña y se siente feliz por el dinero extra obtenido. Sin embargo, al entregárselo a Sal, este último, en lugar de compartir su alegría, le reprocha a Ralph cómo consiguió el dinero, expresando que no quiere darle esos ejemplos a su hijo nonato. En la tarde, Ralph va al gimnasio, donde todo iba bien hasta que algunos compañeros solicitan cambiar la música por algo más comercial. Aunque varios miembros se quejan en silencio, ninguno hace nada al respecto. Ralph duda si enfrentar la situación, pero con la confianza recién adquirida decide decir algo. Sin embargo, el grupo de personas más grandes se burla de él. Desde ese momento, la obsesión de Ralph con su compañero de gimnasio crece aún más. Un día, Ralph y el grupo salen de compras en el centro comercial. Al ver una blusa que le gusta, Ralph duda debido al precio y argumenta que no puede darse sus lujos en ese momento. Dan interviene, persuadiéndolo de que, si no invierte en sí mismo, no puede esperar resultados diferentes. Ralph se deja convencer y compra la blusa por $200, dinero que originalmente podría haber sido utilizado para los exámenes médicos de Sal. A pesar de las felicitaciones del grupo por su compra, Ralph comienza a sentir un creciente arrepentimiento. Mientras continúan de compras, uno de los compañeros se encuentran con su ex esposa en el centro comercial. Dan aconseja al compañero que no hable con ella y que sigan su camino, pero este no puede evitar darle una explicación. El grupo avanza, dejando a la mujer enfurecida con su ex por haberla abandonado sin más. Desde lejos, Ralph experimenta un repentino ataque de arrepentimiento por haber gastado el dinero de manera impulsiva, lo que desencadena un arranque de ira que el grupo logra controlar mediante su apoyo colectivo. En este momento de mayor seguridad en sí mismo, Ralph decide unirse oficialmente al grupo mediante una iniciación que involucra ser marcado con fuego. A pesar de ser bienvenido para todos, su subconsciente le juega una nueva pasada, y con temor, toma el arma del escritorio del estudio y escapa, consciente de que está cometiendo un error al unirse a esta comunidad y abandonar a Sal. Al llegar a casa, Ralph, con su nuevo yo, discute con Sal, quien se ha sentido ignorada por días. Intenta evadir los reclamos, pero ella lo detiene, y su reacción es violenta, asustando a Sal. A pesar de la violencia, Sal le pide que le cuente qué le pasa, argumentando que podrían solucionarlo juntos. La respuesta de Ralph es más violenta, encerrándola en una habitación antes de salir. Con sentimientos encontrados y sin una salida clara, se dirige al gimnasio. En el gimnasio, Ralph observa a su compañero, quien lo provoca continuamente. Ralph, en lugar de caer en la provocación, simplemente lo observa antes de irse. En su auto, espera que su compañero salga y lo sigue hasta lo que parece ser una construcción. Ralph busca en cada cuarto hasta perderlo de vista, y es sorprendido cuando su compañero lo ataca por la espalda, dando lugar a un conflicto que culmina en un encuentro sexual inexplicable para ambos. Después de esta situación, el compañero del gimnasio se presenta como Ahmed, y de manera sorprendente, invita a Ralph a comer algo. Sin embargo, Ralph, en un giro inesperado, utiliza el arma del escritorio para dispararle y robarle todas sus pertenencias, incluida la chaqueta que tanto le gustaba. Luego va a una casa de cambio y recibe una suma significativa de dinero. En su camino de regreso a casa, Ralph se entera de que Sal ha dado a luz y corre al hospital para conocer a su hijo, Jace, que se convierte en su adoración desde ese momento. Con el dinero obtenido del robo, compra todo lo necesario para el niño en casa. Ralph cuida con dedicación a Jace, su recién nacido, pidiéndole a Sal que cante y cargue al bebé. Sin embargo, Sal, limitándose a cantar, desaparece sin previo aviso, dejando a Ralph con una nota de disculpa. Desesperado, Ralph la sigue, pero una joven en las escaleras de la residencia le informa que Sal ha dejado a Jace con ella prometiendo regresar, pero nunca lo hizo. Una noche desgarradora se desata. El bebé llora y Ralph, abrumado por la situación, destroza el departamento, pero nunca pone en peligro al niño. A la mañana siguiente decide que no puede afrontar esto solo y busca ayuda en la residencia, sin saber que la policía lo está buscando por el asesinato de Ahmed. A pesar de que los miembros del grupo lo dejan entrar, le advierten sobre la proximidad de la policía.
Ralphie entra en pánico y amenaza al grupo con el arma. Exige a uno de ellos que suba con Jace, mientras los demás recitan las frases de motivación del grupo. Al terminar, Ralph dispara a Dan, momento en el que entra la policía y también le dispara. Ralph escapa en la camioneta robada de Ahmed, evitando varias patrullas y escuchando en la radio la noticia de lo sucedido y la persecución. Abandona el auto en el bosque y decide continuar a pie, corriendo hasta llegar a una clínica donde intenta esconderse. En el cuarto de comida, un hombre de gran estatura le ofrece ayuda. Aunque Ralph lo amenaza con el arma, el hombre insiste en que puede ayudarlo. Ralph, apuntándose la cabeza, intenta dispararse, pero el arma ya no tiene balas. El hombre cuida de Ralph, alimentándolo y compartiendo su historia de vida. Ralph ve en él una figura paterna, reflexionando sobre cómo el abandono de su padre y la responsabilidad de cuidar a su madre, en lugar de ser al revés, lo llevaron a su propia destrucción. Mientras la policía llega a la clínica, la historia llega a su fin. Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.